15 de junio es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y del Maltrato que pueden sufrir cuando llegamos a la vejez. Le queremos dedicar unos minutos a este asunto porque nos da la sensación que se habla poco de este asunto y de que muchas de las víctimas de estos maltratos están indefensas y poco pueden hacer para revertir estos episodios de maltrato. Juan Terol, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Esti. Desde Naciones Unidas nos recuerdan que las tasas de maltrato a las personas de edad han aumentado durante la pandemia. El maltrato de las personas mayores puede conllevar graves lesiones físicas y consecuencias psicológicas prolongadas. Se prevé un aumento del problema por el envejecimiento de la población en muchos países. La población mundial de mayores de 60 años se duplicará con creces de 900 millones en 2015 a unos 2.000 millones en 2050. El maltrato de las personas mayores es un problema social que existe en los países en desarrollo y desarrollados y por lo general no se notifica suficientemente en todo el mundo. Tan solo en unos pocos países desarrollados hay tasas de prevalencia o estimaciones que se sitúan entre el 1 y el 10%. Y para hablar de este problema, y de cómo abordarlo, contamos con Laura Fernández Cordero, que es investigadora en Matia Instituto. Laura Fernández Cordero, Arratsaldeon, bienvenida a este Distrito Euskadi. Arratsaldeon, sí, encantada, un placer poder estar esta tarde con vosotros. Claro, si existe un Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y del Maltrato en la Vejez es porque algo tenemos que reivindicar, porque algo tenemos que decir sobre el asunto. Efectivamente. Estamos hablando de un asunto que, como muy bien decía Javier ahora en la intro, pues es un problema que se da en todos los países del mundo, sea cual sea su nivel de desarrollo, y se ve claramente que no tenemos cifras concluyentes, son altamente variables, y eso sucede pues porque estamos hablando de unas situaciones que se dan en silencio, ¿no? Uh-huh. Que no están visibilizadas y que muchas veces quizá la sociedad, como por desgracia pasa siempre que hablamos de personas mayores, pues quizá no nos las tomamos tan en serio o no les prestamos suficiente atención, ¿no? Uh-huh. Más que cuando son demasiado graves y palmarias como para dejarlas pasar. Claro, abuso, maltrato en la vejez, ¿dónde? ¿En residencias, en centros de mayores, en los propios hogares, en las propias familias de esas personas? Claro, pues hablar de maltrato, claro, es hablar de muchas tipologías, ¿verdad? De maltrato, desde el maltrato por abandono, el maltrato psicológico, el maltrato físico, entre otras muchas, y se da pues en todas las situaciones. Se da en los centros, como comentabas, en residencias, en centros de mayores, pero también se da en el hogar. Podríamos decir que es una forma de maltrato muy ligada a situaciones de vulnerabilidad, muchas veces de dependencia o de fragilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, en todos ellos se da. Saber ver esas situaciones, ¿a qué tenemos que estar alertas o quién tiene que estar alertas? ¿La propia sociedad o son más bien sectores que se miden en la atención primaria, servicios sociales que tienen que estar atentos a esta realidad? Pues hemos de estar atentos. Yo diría que esto es algo que nos implica a todos, a toda la sociedad, por supuesto, porque somos responsables de no caer en fórmulas de discriminación que están en la base del edadismo, porque vivimos en una sociedad profundamente edadista donde parece que ser joven es un valor y hacerse mayor es un disvalor, ¿no? Cuando realmente quizás es la única causa de discriminación que tarde o temprano nos alcanzará a todos si llegamos a esa edad. Pero es verdad que focalizándolo un poco más, por supuesto, los trabajadores de atención primaria y de servicios sociales muchas veces son la vía de entrada, ¿no? La vía primera de alerta, y por eso es fundamental que sí que tengan herramientas, protocolos, formación para detectar esas señales, ¿no? Uh-huh. Que nos han de hacer ponernos en alerta precisamente. Además ellos lo reclaman, se reclaman esas necesidades formativas. Laura, hablaba usted del edadismo. ¿Qué pasa? ¿Que la edad no es un valor ya en nuestra sociedad? Pues parece ser que la edad, es verdad que eso es algo que nos diferencia entre sociedades, ¿verdad? El valor de hacerse mayor, esa visión de la edad ligada a la sabiduría, al conocimiento, a la experiencia, pero que en los últimos tiempos quizá la dejamos de lado y parece que el valor es ser joven y además también es verdad que incluso diría que si lo miramos cada vez el edadismo empieza antes y sobre todo empieza antes en un enfoque de género, porque las claves del edadismo entran antes cuando hablamos de mujeres, ¿no? Y cuando parece que te sacan antes de según qué circuitos de la vida social y de otras muchas esferas. Entonces no parece que sea suficientemente un valor. De ello hablan precisamente en ese trabajo, en esa ruta del buen trato que han elaborado desde la Fundación Matia. ¿Cómo vemos a esas
personas mayores, esas personas con una cierta dependencia, si las vemos como personas, que no tienen o que a las que no podemos pedir, por ejemplo, opinión, o como personas únicas, singulares, con capacidades y también con sus fortalezas, como un valor dentro de nuestra sociedad. Es importante también educar esa mirada. Es muy importante sobre todo que la persona no pierda, como muy bien decías, esa singularidad, ese valor de que la persona es persona ante todo y sobre todo, y que tiene una dignidad intrínseca por el simple hecho de serlo, ¿no? Y desde ahí es verdad que con demasiada frecuencia tendemos a categorizar a las personas, ¿no? Y a mirarlas o a hacer fórmulas de atención basadas en sus necesidades o en aquellos aspectos en los cuales puedan tener ciertas dificultades, perdiendo de lado que todas ellas, sean cuales sean, siempre van a tener unos deseos, unas expectativas y un proyecto de vida al cual hemos de atender, ¿no? Y desde el cual hay de intervenir dentro de ese buen trato, ¿no? Que desde Matia promovemos y trabajamos por él y para él. En esa ruta del buen trato es importante preguntar a las personas mayores, preguntar qué es lo que quieren hacer, porque muchas veces se lo damos hecho, esto es lo que hay, esto es lo que hemos decidido por ti, bien sea dónde tienes que vivir, con quién tienes que vivir, cómo tienes que vivir, cuándo puedes salir, qué puedes hacer. No solo es que tenemos que preguntar, es que estamos obligados a preguntar. Estamos obligados porque las personas mayores, y esto me recuerda también lo que pasa con otros colectivos, como puede ser de personas con diversidad funcional, han de ser las protagonistas de su vida y han de ser quienes tomen esas decisiones, y los demás quizá lo que tenemos que hacer es prestarles apoyos que les faciliten vivir de acuerdo a cómo quieren vivir, a dónde quieren vivir y a contribuir facilitándolos y prestando esos cuidados, apoyos que sean necesarios. Y dentro de ello, además, dentro de un modelo de atención centrado en la persona, como el que promovemos desde Matia, la participación de la persona es fundamental, es capital. Hablando de... buenas tardes, Laura. Hablando de esta ruta del buen trato, ponéis varios ejemplos que nos llaman la atención. Por ejemplo, un ejemplo de lo que sería una interacción instrumental con una paciente. Buenos días, Ángela, ya es la hora de levantarse. Arriba, te voy a duchar. No tengo ganas de ducha. Es la hora y he traído la toalla limpia. Esto sería el instrumental. Sin embargo, quizás el ejemplo correcto, la interacción socioafectiva. Buenos días, Ángela. Hoy hace un bonito día. ¿Cómo te sientes? Simplemente el preguntar cómo te sientes, tienes calor, el valor de pararse, ¿verdad? A preguntar, a escuchar. Claro. Y es un cambiar la mirada, es un cambiar el enfoque y las formas. Y ahí es donde entra la personalización, el respeto por la persona, el que la persona no es alguien que es el paciente o es el usuario o el residente de la habitación, no. Es esa persona que sabemos que valora mucho, que cuando entremos en la habitación entremos con ese respeto de decirle hola, buenos días, como también si fuera una persona que es que sabemos que tiene muy mal despertar y que en ese momento casi que es mejor no decirle nada. Eso es conocer a la persona y trabajar desde ella y para ella. Lo que pasa es que, Laura, cuando hablamos de maltrato hacia las personas mayores pensamos en algo mucho más drástico, no sé si mucho más drástico, muy diferente también, ¿no? En un maltrato físico, que se da también y que me imagino que vosotros sois conscientes de que esto existe también en nuestra sociedad. Claro, por supuesto que somos conscientes de que existe el maltrato físico. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, antes de llegar a esos maltratos físicos, ¿no? Nos pasa siempre cuando hablamos de maltrato en general, pero en el caso de las personas mayores también en particular, muchas veces también hay mucho maltrato fruto de negligencia, cosas mucho más sutiles que no son tan fáciles de ver en el día a día y que a veces se quedan ahí y otras veces evolucionan hacia llegar a esas formas de maltrato físico, pero existen todos ellos y todos ellos han de ser observados y tenidos en cuenta. Laura, ¿podría ser también considerada una forma de maltrato, por ejemplo, el hacerle sentir a esa persona mayor que su historia vital ha concluido? Quizás tiene que ser ingresada en una residencia, pero depende cómo se le transmita, cómo se haga este proceso, a veces se les hace ver que tú ya estás en un ciclo terminado, ¿no? Y esto también hay que cuidarlo. Por supuesto. Además es de gran importancia siempre que en un momento dado se considere o se valore que una persona quizá no pueda ser atendida dentro de su hogar y vaya a ser necesaria quizá una entrada en algún centro de tipo residencial,
cuidar esos procesos de acogida es fundamental porque la persona ha de tomar una decisión también respecto a cómo quiere vivir. Cuidar esos procesos, que la persona lo conozca, lo sepa, cómo se lo trasladamos, y que sea algo donde simplemente se convierta en un momento más, en un paso más o en un cambiar el cómo va a ser atendida, pero para precisamente seguir adelante con su proyecto de vida, porque a veces lo que hace que los proyectos de vida no sean tales, no son los espacios en los que estamos, sino las cosas a las que tenemos acceso y lo que nos permite ese apoyo. En ese sentido es verdad que dentro de una serie de trabajos que hicimos hace un tiempo, ¿no? Y colgamos en YouTube, se grabó un vídeo que era lo mejor para ella, donde narraba, además ahora que lo has comentado, narraba precisamente, se veía en 2 minutos cómo precisamente llegaba una mujer con su madre al médico y entre la hija y el médico se ponían a decir, bueno, pues es que estás muy mal en tu casa, por lo mejor va a ser una entrada en un centro residencial, y cómo al final el vídeo terminaba con que esa mujer no había hablado y simplemente entre la hija y el médico habían decidido que lo mejor para esa mujer era ir a un centro residencial, ¿no? Eso realmente es algo muy visual y que nos puede dar a todos ahí una visión muy de realidad, ¿no? Un choque frontal. Eso es una forma, claro que sí, de maltrato. Hablando de concienciar contra el abuso y el maltrato a la vejez, hay que trabajar también mucho con las familias. Hay que ponerles en estas situaciones que quizás no nos demos cuenta, pero están ocurriendo, están pasando. Sí, hay que trabajar con las familias también desde el cuidado a las familias, desde el cuidado y el apoyo. Sabiendo que en muchas ocasiones puede que en ese sentido es verdad que dentro de los entornos de hogar, y sobre todo cuando estamos hablando de personas mayores en situación de fragilidad o con unas necesidades de apoyo determinados, digo esto porque ser mayor, como sabemos, al final pues hay muchas maneras de envejecer y de estar, y todas las personas mayores tienen esa situación, pero es verdad que cuando se da, muchas veces también encontramos hogares donde las personas que ejercen ese cuidado de manera continuada, pues también a veces están sobrecargadas, no saben cómo prestar cuidado a esa familia. Entonces, muchas veces lo que necesitan es acompañamiento, es apoyo, es espacios también de desahogo y de ayuda y colaboración. Uh-huh. Pues Laura Fernández Cordero, investigadora en Batía Instituto, muchas gracias por acercarnos esta realidad en este Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la vejez. Os quería agradecer enormemente y además quería aprovechar en medio segundo, si me permitís, deciros que el próximo día 13 de julio, dentro de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco, tenemos la suerte de poder dedicar una mañana precisamente a hablar de la participación como derecho, mi vida la decido yo. Y entonces ahí en el Palacio Miramar, en San Sebastián, pues nos encantaría que todo el que esté escuchando y tenga interés en estos temas pues se acerque a compartir y reflexionar sobre ello con nosotros y nosotras. Buen título, mi vida la decido yo. Laura Fernández Cordero, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de miércoles. Es que ricasco. Es que ricasco, sí. Agur.